Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestra temática del santuario, el día de hoy estudiaremos el importante e interesante tema del sacrificio del Señor Jesús, quien cual Cordero del Sacrificio entregó su vida por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Un noble acto que significó ante toda la creación la demostración del supremo amor y misericordia de nuestro Señor Jesús y también del Padre Celestial por la humanidad caída en pecado, para conseguir con esto no solo el perdón por nuestras faltas y rebeliones, sino de algo mucho más trascendental, que con este acto el Señor Jesús se convertiría en nuestro idóneo representante en las cortes celestiales, ya que sería nuestro sumo sacerdote allá en el templo celestial, para delante de su Padre y de millones y millones de seres celestiales, efectuar no solo una obra de perdón, sino de limpieza o eliminación del pecado que habita en nuestro ser. Por lo que entonces nuestra lección de hoy llevará por título Un sacrificio eterno. Un título que desde ya nos presenta la idea central del presente estudio, que es mostrarnos al sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario como aquel acto de infinito amor y compasión por la humanidad, lo cual calificaría a nuestro Señor para ser nuestro abogado o sumo sacerdote ante el Padre Celestial, de tal manera que pudiera conseguir alcanzar para nosotros el perdón, la redención y la reconciliación con Dios. Pues hermanos, no hay mayor amor por una persona que su amigo o su Señor ponga su vida por él o por ella, para librarle de la muerte. Y esto es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él dio su vida por todos nosotros, para conseguir rescatarnos de la esclavitud del pecado y otorgarnos eterna redención. Razón por la cual es importante que contemplemos y valoremos el gran sacrificio del Señor Jesús, pues su sacrificio, valga la redundancia, fue el precio de nuestra redención. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 74 del libro A fin de conocerle, en donde Ellen White, hablándonos del sacrificio del Señor Jesús, nos dice que Cristo efectuó un grande y único sacrificio, que es de gran importancia y valor, y ahora, en la consumación de los siglos, Él se ha presentado en el santuario celestial en calidad de sumo sacerdote nuestro ante su Padre Celestial para quitar nuestros pecados, tal como se declara en Hebreos 9:26. Pues hermanos, fue el sacrificio del Señor Jesús lo que le calificó para ser no solo representante del hombre en las cortes celestiales, sino su abogado o intercesor, de modo que toda alma, si quiere, puede decir: tengo un amigo en el juicio, un sumo sacerdote que está conmovido por el sentimiento de mis debilidades. Bueno, sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: necesidad de reiterar el sacrificio. Pregunta número 1. ¿Qué debía hacer el sumo sacerdote levítico todos los años? ¿Y en qué se diferencia totalmente el sacrificio de Jesús? Bien, de acuerdo a la Escritura, el sumo sacerdote levítico debía hacer o realizar todos los años la limpieza o purificación del santuario. Así lo vemos escrito en Levítico 16:34, que nos dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer la expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año. Es decir, una vez al año, el sumo sacerdote debía efectuar la limpieza o expiación de los pecados de los hijos de Israel en el santuario, en el llamado día o fiesta de la expiación. Este acto de limpiar el santuario y todos sus objetos de los pecados de los hijos de Israel era un acto repetitivo, pues se efectuaba todos los años, cada 10º día del 7º mes. Un acto que también implicaba la limpieza o purificación de las mentes y corazones del pueblo de Dios. Y así efectivamente, esta actividad o servicio anual se desarrolló durante el lapso de unos 15 siglos, que fue el tiempo que duró el santuario terrenal. Sin embargo, hay que decir que todo esto que se hacía cada año era en realidad una enseñanza muy didáctica o ilustrativa para conocer y comprender los que vivimos en esta nueva dispensación
cómo se efectuaría la verdadera obra de expiación que realizaría nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, en el verdadero templo o santuario de Dios. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿en qué se diferencia totalmente el sacrificio de Jesús? Bien, como hemos visto, el acto de expiar los pecados en el antiguo Israel se efectuaba una y otra vez cada año, en un acto reiterativo que duraría varios cientos de años mediante el sacrificio de un macho cabrío, con cuya sangre se limpiaba el santuario. Por lo que en el lapso de unos 15 siglos o 1500 años se sacrificaron unos 1500 machos cabríos como ofrenda por el pecado. Sin embargo, en el caso del santuario celestial, este acto de purificación o limpieza del santuario se realizaría una sola vez y para siempre, sin repetirse más veces, pues también el sacrificio del Señor Jesús sería hecho una sola vez y no muchas veces. Esta sería entonces la gran diferencia entre el sacrificio del Señor Jesús y el sacrificio que se hacía en el antiguo Israel para limpiar o purificar el santuario terrenal. Así lo explica el apóstol Pablo en Hebreos 9:25 diciendo: y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Pues nuestro Señor Jesús se ofrecería una sola vez para ser sacrificado, y con esto también solo una vez entraría en el lugar santísimo para purificarlo y quitar de allí definitivamente los pecados del pueblo de Dios. Esta sería entonces la gran diferencia entre estos dos servicios o dispensaciones, lo cual tiene una gran implicancia y repercusión para nosotros, pues proféticamente hablando del verdadero día de la expiación, la sangre de Cristo nos debe limpiar definitivamente una sola vez y para siempre de todos nuestros pecados, de tal manera que no haya posibilidad de repetir varias veces la expiación. De manera complementaria, y avisorando el éxito del sacrificio del Señor Jesús, Ellen White nos dice, de acuerdo a Hebreos 10:14, que el Señor Jesús, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto le permitió decir en la cruz, con voz clara y triunfante: consumado es. Pues con su gran sacrificio en la cruz del Calvario, se calificaba a sí mismo no solo para ser nuestro representante, sino también nuestro abogado o defensor. De modo que toda alma, si quiere, puede decir: tengo un amigo en el juicio, un sumo sacerdote que está conmovido por el sentimiento de mis debilidades. Un interesante comentario de la Mensajera del Señor, el cual está escrito en la Review and Herald del 12 de junio de 1900. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué debía llevar y ofrecer el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo? Bien, de acuerdo a la Escritura, en el antiguo santuario terrenal, el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, debía llevar consigo la sangre del sacrificio que momentos antes se había efectuado como ofrenda por los pecados de él y del pueblo de Israel. Así lo vemos escrito en Hebreos 9:7, que nos dice: pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una declaración que vemos complementada en Hebreos 9:22 diciéndonos que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esta era entonces la condición para que el sumo sacerdote pudiese entrar al lugar santísimo del santuario terrenal, para efectuar la obra de limpieza o purificación. Debía ingresar llevando la sangre del sacrificio, sangre con la cual purificaba el santuario. Y así también es en el santuario celestial, pues nuestro Señor Jesús ha entrado a este sagrado lugar celestial en virtud de su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario, pues por su gran sacrificio de amor por la humanidad, Dios le ha exaltado como nuestro representante o sumo sacerdote en este gran templo celestial, para mediar por todos aquellos que se acercan a Él arrepentidos, ante el Padre Celestial. De manera complementaria, Ellen White nos dice
que en su intercesión como nuestro abogado, Cristo no necesita la virtud de ningún hombre ni su intercesión. Cristo es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. Por tanto, la oración y la confesión deben ofrecerse únicamente a aquel que ha entrado una vez y para siempre en el lugar santo. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. En el servicio de sacrificios terrenales, ¿por qué era necesario repetir el sacrificio para la purificación del santuario todos los años? Bien, de acuerdo a la Escritura, el servicio de limpieza o purificación del antiguo santuario terrenal debía repetirse cada año, pues el acto de expiación o limpieza del tabernáculo no conseguía su propósito primordial, que era limpiar las conciencias o mentes del pueblo de Dios, pues si lo hubiera hecho, entonces habrían dejado de ofrecerse los sacrificios de expiación. Así lo explicó el apóstol Pablo en Hebreos 10:2 diciendo: de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Es decir, si se lograba limpiar las conciencias de la gente en este día de la expiación, entonces ya no habría necesidad de seguir limpiando o purificando el santuario cada año, pues ya no habría necesidad de seguir limpiando, ya que las mentes o conciencias de las personas se habrían purificado. Sin embargo, como vemos, este acto de purificación del santuario se repetía una y otra vez cada año, durante unos 1500 años que duró este sistema, pues el pueblo nunca quedaba limpio con este servicio de expiación. Sus corazones o mentes seguían incubando dentro de sí el pecado, por eso siempre estaban cometiendo injusticias y maldades, transgrediendo así los mandamientos del Señor, por lo que volvían a manchar el santuario con sus pecados, de tal manera que había que volver a limpiar el santuario. Esta misma idea también la encontramos en Hebreos 9:13, donde se nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pues Pablo, hermanos, entiende que el sacrificio de animales no santificaban a la gente. Sin embargo, él agrega esperanzado, que esto sí se podrá alcanzar con la sangre de Cristo, la cual fue derramada por todos nosotros, no solo para nuestro perdón, sino para limpieza y purificación de nuestras mentes. Recordemos que de acuerdo a la Biblia, es de la mente de donde procede el pecado de los hombres. Así lo contempló, por ejemplo, el rey Salomón, diciendo en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que somos lo que pensamos o incubamos en nuestras mentes, pues si somos malos es porque en nuestra mente hay maldad, pero seremos buenos si en nuestra mente hay bondad y amor por los demás. Y así también lo señaló el Señor Jesús diciendo en Lucas 6:45, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidemos entonces, hermanos, nuestras mentes, pues en ella habita nuestra salvación o perdición. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: sin necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo. Pregunta número 4. ¿Qué gran ofrenda presentó el Hijo de Dios en lugar de alguna otra víctima y necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo para entrar en el lugar santísimo como hizo el sumo sacerdote terrenal? Bien, la gran ofrenda que presentó nuestro Señor Jesús fue entregar su vida en sacrificio por todos nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Un acto de gran nobleza y de amor incondicional por la raza humana, que significó ante toda la creación la demostración del supremo amor y compasión de nuestro Señor Jesús y también del Padre Celestial por la humanidad caída en pecado, consiguiendo así para nosotros, con su invaluable sacrificio, no solo el perdón por nuestras faltas y pecados, sino fundamentalmente nuestra completa redención.
Así lo vemos escrito en 1 de Pedro 1, versos 18 y 19, donde se nos dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pues nuestro Señor Jesús, para redimirnos, no presentó como ofrenda el sacrificio de ovejas, bueyes o machos cabríos, sino que se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado de toda la humanidad, de tal manera que nosotros seamos salvos por medio de su muerte. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo para entrar en el lugar santísimo, como hizo el sumo sacerdote terrenal? Bien, nuestro Señor Jesús, para ingresar al lugar santísimo del templo celestial, no necesitó ofrecer previamente sacrificios por él mismo, tal como lo hacían los sumos sacerdotes hebreos en el antiguo santuario terrenal, pues nuestro Señor Jesús era sin pecado y no necesitaba santificarse para estar en la presencia de Dios, pues el Señor Jesús ya era santo. Así lo vemos escrito en Hebreos 7:27, que nos dice: no que tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, vemos que los sumos sacerdotes hebreos debían ofrecer sacrificios por ellos mismos, pues eran pecadores y necesitaban santificarse para estar en la presencia de Dios. Pero este no era el caso del Señor Jesús, quien en realidad ya era santo o perfecto, por lo cual no necesitaba de sacrificios para santificarse y así poder estar en la presencia de Dios. Su sacrificio en la cruz del Calvario bastó para que ingresara al templo celestial como idóneo representante nuestro en la corte celestial. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Por qué el Señor Jesús no necesitaba repetir su sacrificio todos los años como el sumo sacerdote levítico? Bueno, al respecto, la Escritura nos dice que el Señor Jesús no necesitó repetir su sacrificio cada año como sí lo hacían los sumos sacerdotes hebreos en el santuario terrenal, pues en primer lugar, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz bastó tanto para pagar todas nuestras culpas, delitos y pecados, así como para demostrar el gran amor del Padre Celestial, quien entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y por este inmenso amor que tanto el Padre como el Hijo tenían y tienen por la humanidad, es que Cristo puede presentarse en las cortes celestiales como nuestro sumo sacerdote, para quitar el pecado que habita dentro de nosotros. Pero en segundo lugar, Cristo era sin pecado, pues era santo e inocente. Por eso es que no necesitaba más sacrificios, sino solo el que hizo en la cruz para ser nuestro representante o sumo sacerdote ante el Padre Celestial. Así lo vemos escrito en Hebreos 9:26, que nos dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Y de la misma manera, en Hebreos 9:28 se nos dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. Y como dice Ellen White, el sacrificio del Señor en la cruz le calificó para ser nuestro abogado o sumo sacerdote ante el Padre Celestial, tal como está escrito en la Review and Herald del 12 de junio de 1900. Queda entonces demostrado que nuestro Señor solo requirió de su único sacrificio para ser nuestro representante o sumo sacerdote ante el Padre Celestial, de tal manera que pueda expiar o limpiarnos de nuestros pecados, y así podamos ser parte del buen reino de Dios. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice: seguridad de perdón y redención. Pregunta número 6. ¿Qué tenemos entonces en Él y en su sangre? ¿Y qué asegura para siempre a sus seguidores su único sacrificio? Bien, de acuerdo a la Escritura, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesús,
En Cristo tenemos perdón y segura redención. Así lo vemos escrito en Efesios 1:7 que nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según la riqueza de su gracia. Pues hermanos, Dios, previendo la caída en pecado de nuestros padres Adán y Eva, puso en marcha el plan de rescate del ser humano. El Señor, en su bondad infinita, no permitiría que nos perdiésemos definitivamente, y por eso nos envió a su único Hijo para morir por nosotros, de tal manera que nosotros pudiésemos alcanzar eterna redención. Así lo vemos escrito en Hebreos 9:12, donde se nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta es, pues, hermanos, la seguridad y la certeza que tenemos para todos los que creemos en Cristo y en su sacrificio, de que con Él podemos obtener completa redención y vida eterna. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué asegura para siempre a sus seguidores su único sacrificio? Bien, además del perdón y la completa redención, el sacrificio del Señor Jesús asegura también para todos los que creemos en Él nuestra reconciliación con Dios, pues desde nuestra caída en pecado estábamos separados de Dios y en abierta rebelión con Él, pues al ser pecadores no guardábamos sus santos mandamientos. Sin embargo, si creemos en Jesús y en su sacrificio, entonces volveremos a estar reconciliados con Dios. Así lo vemos escrito en Romanos 5:11 que nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesús, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así es, apreciados hermanos, a través de Cristo podemos estar otra vez reconciliados con Dios. Ya no hay enemistad entre el ser humano y la divinidad, sino que ahora, a través del sacrificio del Señor Jesús, hemos pasado de la enemistad con Dios a estar en armonía con Él. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: un sacrificio suficiente. Pregunta número 7. ¿Qué significa la única ofrenda de Jesús y para quiénes fue eficaz su sacrificio? Bien, el hecho que el Señor Jesús ofreciera su cuerpo en sacrificio una única vez como ofrenda expiatoria de nuestros pecados y maldades, significa de manera clara y sencilla que su sacrificio fue suficiente para obtener de Dios perdón y completa restauración, pues el Hijo de Dios, con su vida santa y su muerte expiatoria, cubrió todas las exigencias de la ley de Dios. En primer lugar, porque su sacrificio fue perfecto y aceptado por Dios como pago completo por nuestras faltas y pecados. Ahora Dios nos perdona y redime, y ya no somos más hijos de desobediencia, sino que ahora por la fe en Cristo y en su gran sacrificio venimos a ser hijos de su buen reino. En segundo lugar, su perfecto y único sacrificio fue un vivo testimonio ante todo el universo del gran amor de Dios por la humanidad, quien entregó a su único Hijo en sacrificio por nosotros para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Por lo que el Señor vino a ser con justicia nuestro representante o sumo sacerdote ante el Padre Celestial y ante los millones y millones de seres celestiales que asisten en el gran templo celestial, de tal manera que el Señor Jesús pueda obrar en este final de los tiempos nuestra completa redención. Y en tercer y último lugar, por medio de Cristo y de su gran y único sacrificio, ya no estamos más en rebeldía con Dios, sino que por su gracia el Señor nos reconcilia con su Padre Celestial. Y todo esto que hemos dicho lo vemos expuesto en Hebreos 10:10 que nos dice: en esa voluntad nosotros somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y también de manera similar en Hebreos 5:9, donde se nos dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. En realidad, apreciados hermanos, fue tanto el amor de Dios por la humanidad que nos envió a su único Hijo para que por medio de su muerte nosotros pudiésemos alcanzar perdón, paz, salvación y vida eterna en el buen reino de Dios. Tenemos también una subpregunta que dice:
¿Para quiénes fue eficaz su sacrificio? Bueno, si bien es cierto que este gran y único sacrificio del Señor fue hecho por toda la humanidad, sin embargo, solo podrán acceder a los beneficios de esta salvación todos aquellos que crean en el Señor Jesús como su Salvador y Señor. Así lo vemos escrito en San Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, apreciados hermanos, necesitamos creer en Jesús, en su gran sacrificio por nosotros y en su obra expiatoria que viene desempeñando en el santuario celestial. Si nosotros así lo hacemos, entonces podremos gozar de todos los beneficios de la salvación. Este es mi deseo para mí y para todos ustedes. Que el Señor os guarde. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.